Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv. La economía que se fue con Roberto Centeno. Ya lo saben ustedes, estamos de regreso y tienen que apartar del alcance de la mano cualquier cosa fumadera, colocar el respaldo de sus asientos en posición vertical y abrocharse los cinturones porque acaba de llegar don Roberto Centeno y nos vamos a meter en la economía que se fue. Bueno, que ojalá se hubiera ido, porque está ahí bien presente y lo que te rondaré morena. Muy buenas noches, don Roberto. ¿Por dónde vamos a transitar hoy? Muy buenas noches. Bueno, el tema fundamental del día va a ser el nefasto 5 de noviembre, en el cual esta canalla que no gobierna nos expolian, como saben, lo que les faltaba por expoliarnos del impuesto sobre la renta a los sufridos españoles. Pero, bueno, antes de ello, quisiera hacer un par de consideraciones. La primera, don César, darle las gracias por la referencia que ha hecho a mi tío Carlos, un minero de Asturias, de Mieres, socialista, que en octubre del 34, comida a la cabeza por los socialistas, que él se lanzó al campo y mal hecho, pero bueno, él se lanzó al campo como muchos otros. No, se jugó la vida, o sea, hay que reconocerle que él se jugó la vida. Luego, los hijos de la gran puta que le incitaron a ello, esos se fueron de rositas, porque que fueron todos los grandes líderes socialistas que encendieron a una juventud, era un joven minero, que encendieron a toda la juventud en Asturias. Ellos se tiraron al monte y las fuerzas, en este caso, fíjese lo que son las casualidades de la vida, las fuerzas al mando del abuelo de Zapatero. Eso Sí. fue los que mataron a mi tío Carlos. Tengo que decir que yo, que siempre, bueno, me parece una de las grandes plagas bíblicas históricas lo de Zapatero, el hecho de que su tío mandara a las fuerzas que venían de León. Él era militar, bueno, y era el segundo al mando en las fuerzas que venían de León. Hubo dos tipos de fuerzas militares que sofocaron el levantamiento de octubre del 34 en Asturias, unas que venían de León, y el segundo al mando era el abuelo de Zapatero, que tengo que decir que en este caso concreto su abuelo estaba cumpliendo con su obligación. Era precisamente mi tío el que se había levantado contra el orden constituido, y luego después otra serie de fuerzas que vinieron de África, todo ello, todo el conjunto, tanto las que vinieron de África y desembarcaron en Gijón, como las que vinieron de León hacia el norte, todas al mando de Franco, y mi abuelo murió en aquellos enfrentamientos. Y los que le comieron la cabeza para que se tirara al monte contra la legalidad constituida, pues se fueron al final de rositas. Eso es lo que verdaderamente me indigna, no el que el padre, bueno, las fuerzas al mando, no creo que fuera él personalmente, las fuerzas en el que el segundo al mando era el abuelo de Zapatero, fueron las que ocuparon Mieres, y mi tío murió en un enfrentamiento contra ellas. La razón y la ley estaba de parte, en este caso, del abuelo de Zapatero,
no así como él, que ha sido y sigue siendo un traidor a España, que está, yo diría, entre los top 5 de traidores de toda la historia. Dicho esto, antes de entrar en el nefasto 5 de noviembre, que se nos avecina, quisiera mencionar... Aclare usted por qué el 5 de noviembre es nefasto, porque muchos de los oyentes son de este lado del Atlántico y habrán dicho que va a pasar el 5 de noviembre. El 5 de noviembre en España se paga la segunda parte del impuesto sobre la renta. Es decir, usted cuando llega el mes de junio y tiene que pagar el impuesto sobre la renta, tiene la opción y, yo diría que la mayor parte de los españoles es la que elegimos, de pagarlo en dos partes. Una parte se paga en junio y otra parte se paga el 5 de noviembre. Por eso es nefasto y por eso lo recuerdo, aunque tengo muchas más cosas que decir y que añadir, que la haré a continuación. Pero antes quiero comentar una noticia del día, y es que saben ustedes que los separatistas catalanes decidieron hace 2 o 3 días, por unanimidad, el romper con el criminal Sánchez. Eso en cualquier otro país, dado que Sánchez no tiene mayoría y la mayoría se la dan precisamente los terroristas y los separatistas catalanes, al decir los catalanes que ya no van a apoyar a Sánchez, supondría su caída inmediata a través de una moción de censura con el PP. Pero en esta España eso pasa en el mundo normal. Pero sí, exacto. En esta España dejada de la mano de Dios puede suceder cualquier cosa menos eso. Lo primero, porque Sánchez compre a precio de oro, con los impuestos pagados por todos los españoles y concesiones sin fin, a Puigdemont y su banda de forajidos, que es lo más probable. Y luego, que Feijóo espere sentado cual percebe en un sillón, le coman la sopa en el plato en lugar de estar peleando ya por presentar una moción de censura y por lo menos dejar en evidencia a Puigdemont y su banda. Que han decidido por unanimidad dejar de apoyar a Sánchez, pero no le van a dejar de apoyar, porque lo que van a hacer, don César, es que estos miserables, que son una banda de cobardes, por otra parte, eso es afortunado que sea una banda de cobardes, porque ya ve usted, la República Catalana de octubre del 34, lo que duró. Sí, y cómo huyeron además por las alcantarillas de Barcelona. Por las alcantarillas, en cuanto el jefe militar de Barcelona, que tenía 200 soldaditos, no se vayan a creer ustedes que tenía una división Panzer, 200 soldaditos que tenía, con 200 soldaditos acabó con la República Catalana, fue cuestión de una hora y media lo que sobrevivió, porque estos valerosos separatistas, pues ya lo sabemos, lo que dan de sí, no tienen media bofetada. Con 200 soldados, señoras y señores, pero no 200 profesionales como podrían ser guardias civiles, no. Soldaditos de reemplazo. De reemplazo, que acabaron con la República Catalana. Eso para que vean ustedes lo que estos mierdecillas tienen, a no ser que se produzca una traición sin límites, que es lo que Sánchez está siempre dispuesto a hacer. Y por otro lado, con una oposición que no, que es la más cobarde y la más ruin de todo Occidente, de todo el Occidente conocido. Bien, esto por un lado. Por otro lado, hay otra cuestión, porque, que como era previsible, lo que van a hacer Puigdemont y sus
y su banda de separatistas traidores, lo que van a hacer simplemente es que no van a aprobar las cuestiones que proponga Sánchez en el Parlamento. Lo cual para aquellos catalanes de buena fe, bueno, es una tomadura de pelo a ustedes y más a aquellos que hayan votado precisamente no apoyar a Sánchez. Porque si no van a lo que tienen que ir, que es a quitarle, bueno, a pactar con el PP y quitarle y presentar una moción de censura y echarle, que es de lo que se trataría, si se limitan simplemente a no apoyar las propuestas, las leyes que quiera sacar en el Parlamento, eso a Sánchez le trae sin cuidado, porque el tío gobierna por decreto ley, pero no es que pueda gobernar por decreto ley, es que viene gobernando por decreto ley desde hace años. Entonces, me parece un engaño y una tomadura de pelo a aquellos catalanes de bien que hayan votado por no apoyar a Sánchez, aunque sean separatistas, que por no apoyar a Sánchez, porque al final del día eso no conduce absolutamente a nada, básicamente porque Puigdemont no tiene ningún interés de echarlo, porque ¿con quién va a estar mejor que con este traidor? Totalmente. Totalmente. Efectivamente. Pero, y luego después, claro, Feijóo, que tendría que inmediatamente haber tomado la iniciativa y presentar una moción de censura para desenmascarar a estas ratas de cloaca y presentarla como lo que son, como unos mierdas que no tienen media bofetada, no va a pasar nada, porque, como digo, todo lo que quiera aprobar lo aprobará por decreto ley. Pero de propiciar la caída de este sátrapa es realmente nada de nada. Lo digo para lo que tengan en cuenta aquellos catalanes que piensen que ellos han intentado o van a intentar o que Puigdemont ha intentado echar a Sánchez. Pero aquí, de nuevo, quien tiene más culpa de todo y más delito por las personas que le nombran, que le apoyan, quiero decir, y las personas que le votan, es el cobarde de Feijóo. Porque Feijóo tenía que haber dejado con el culo al aire a Puigdemont, como he dicho antes, simplemente presentando una moción de censura. Si Puigdemont evidentemente no la va a apoyar y entonces quedaría, bueno, como lo que es, como un mentiroso y un traidor. Bien, dicho esto, vamos a hablar del nefasto día del 5 de noviembre, que, como dice usted, para aquellos del otro lado del Atlántico que no sepan el significado del 5 de noviembre, el 5 de noviembre es cuando se paga la segunda parte del impuesto sobre la renta, que en este caso lo que los españoles tenemos que pagar a esta banda de forajidos, terroristas y golpistas que constituyen el gobierno de este desgraciado país. Miren ustedes, tenía aquí, a ver, porque vamos a ver. Desde que gobierna Sánchez, la deuda se ha incrementado de España en 542.134 millones. En agosto, la deuda aumentó en 19.158 millones y supera ya los 1,7 billones de euros, un récord histórico, un auténtico récord histórico. Esto supone lo que está haciendo Sánchez, para que lo entiendan ustedes mejor, supone que Sánchez nos roba a cada español 204 millones de euros al día. 1.500
millones de euros a la semana, 6.000 millones de euros al mes y, volviendo hacia atrás, 8,5 millones cada hora. Miren ustedes, mientras un ciudadano hace una pausa por la mañana de 15 minutos y se toma un café, Sánchez nos ha robado a los españoles 2 millones de euros. Esto es para que tengan una idea. Mientras se toman el café, Sánchez ya les ha robado 2 millones de euros. Claro, que esto lo hace las 24 horas del día. No solo cuando se toman un café, sino cuando están en el cine, cuando están cenando o cuando están durmiendo. La situación con Sánchez es verdaderamente brutal. Que la otra, la otra cifra, o lo otro que debía decir, refiriéndome al 5N, los españoles, en este momento, usted ya sé que no, y los que nos escuchan al otro lado del Atlántico tampoco, pero los españoles que pagamos impuestos estamos viendo, pues a ver qué es lo que vendemos. Yo concretamente, pero en mi caso estoy seguro que es el de millones de personas que tengan el dinero en bolsa, pues estamos viendo qué es lo que vendemos para poder pagar a este forajido, y lo tenemos que vender ya entre hoy y mañana. Yo estaba esperando concretamente a los resultados de Google, que espero que sean buenos, pero son mañana, pero hasta mañana, hasta que Google publique resultados, que yo tendría que vender, naturalmente, para pagar a estos forajidos, no voy a hacer nada. Ya es bien grave que uno se tenga que desprender de una parte de su patrimonio para alimentar a esta chusma. Ya es bien grave. No, pero es que es así. Y además, con el tema de los impuestos hay que tener un cuidado tremendo, porque con una cantidad, con una deuda muy pequeña que no pagues, o sea, una deuda de 120.000 euros con el fisco, es que te meten en la cárcel. O sea, que la situación no es de broma, no es que digas, hombre, pues miren, no lo voy a pagar a estos hijos de Satanás, y si me pillan, pues ya veremos, ya lo pleitearemos o ya no sé qué. No, es que no puedes hacer eso, no puedes hacer eso siquiera. Es que tienes que pagar sí o sí, tal como están las cosas, porque, insisto, si tiene usted una deuda de 120.000 euros con Hacienda y no la paga, va usted directamente a la cárcel. Podrá pelearlo con un buen abogado o no, o tendrá que ir a la cárcel, pero que el tema no es de broma. El tema no es de broma, porque estos canallas, estos criminales, que son los responsables, decía Miguel Bosé hoy en Internet, que son estos los criminales responsables de los incendios, son los mismos de los apagones y de las danas, y lo que se le ha olvidado a Miguel Bosé, que probablemente no tributa en España, no lo sé si tributa en España, a lo mejor tributa en Italia. No tributa en España desde hace muchísimos años, además. Y es la razón fundamental por la que se fue de España, que estaba harto de que lo robaran a manos llenas. Bueno, pues entonces suerte que tiene, y lo que sí dice que son responsables de todas estas cosas, de los incendios, de los apagones, de las danas, pero son responsables también, ante todo y sobre todo, de nuestra ruina. Fíjense ustedes dónde llega el tema. Esto ya se lo he dicho más veces, pero quiero insistir en ello porque es que es muy gordo. España es el único país de la OCDE, es decir, de Occidente, donde las familias se han empobrecido. En los últimos 7 años que nos gobierna este canalla. Y así las cosas, don César, así las cosas,
Bueno, pues es que hay 7,5 millones, o 7 millones y medio, 7,7 millones españoles que siguen votando, a este canalla. Entonces, bueno, no sé qué decirles, porque, bueno, ya si no es por ellos mismos, podrían hacerlo ustedes, digo, los que les votan, por lo menos por sus hijos o los hijos de sus hijos, ¿m? Porque Hombre, lo que pasa es que también hay mucha gente que vive del cuento gracias a eso. Es decir, ese es un elemento que no se puede descartar. bueno, Lo que pueda durar el tinglado ya es otro cantar, ¿eh? O sea, el primero el primero que reconoce que el tinglado no puede durar eternamente soy yo, pero no cabe la menor duda de que ya, pero fíjese efectivamente. usted que las personas que cobran, bueno, los favorecidos, los más favorecidos aquí, que son los pensionistas, ¿eh? A pesar de que a pocas cuentas que echen verán que el sistema se va al garete y va a ocurrir lo que en Grecia, que de la noche a la mañana las pensiones van a bajar a la mitad, ¿eh? Pero es que los pensionistas también. Es decir, los pensionistas el próximo día 5 de noviembre tendrán que pagar. Tendrán que pagar y tendrán probablemente, como me pasa a mí, que vender parte de su patrimonio. Ya, lo que pasa es que hay gente que no son pensionistas y no les va mal. Es decir, esta es la gente, por ejemplo, que vive de las paguitas. Y esa gente, evidentemente, está encantada de la permanencia de Sánchez. Luego vamos a ver, luego está la gente que es consciente de lo que hay y que si puede se fuga de España. Por ejemplo, Richard Gere, que acaba de marcharse de España, que cuando anunció que se venía a vivir a España porque su novia, su mujer, su pareja es española, y que esto fue hace cosa de un año, yo recuerdo que dije que iba a durar en España lo que le durara pagar impuestos. Y ya ha anunciado que se va. ¿Eh? ¿Y cómo será la cosa de escandalosa y cómo ha trascendido en el plano internacional que ya ha salido algún funcionario de la agencia tributaria para decir que se marchaba, pero no era por cuestión de impuestos? O sea Sí. que hasta qué punto es obvio que Richard Gere ha terminado huyendo de España Del para no infierno, pagar del infierno impuestos. fiscal a que Del nos infierno fiscal español, porque además Richard Gere, diga lo que diga, la correa de transmisión esta de la agencia tributaria en Estados Unidos paga muchísimos menos impuestos de los que paga en España. Y desde luego no ha estado en absoluto por la labor de ir a España y que le roben. Es decir, ir a España y no pagar impuestos, pues está bien porque el país es bonito, es muy agradable, la comida es estupenda, todo eso ya sabemos que es fantástico. Pero claro, pagar impuestos es una locura. Y ahí, desde luego, ni loco estaba Richard Gere por la labor de que le roben en España. Punto final. Pero fíjese usted, don César, que aún habiendo sometido este criminal y la banda terrorista y de separatistas que le apoyan en el gobierno, habiendo sometido al mayor esfuerzo fiscal, que es la presión fiscal partido por el PIB per cápita, el mayor esfuerzo fiscal del mundo tenemos en España, que se dice bien y pronto, y qué es lo que vale, porque claro, hay que comparar la presión fiscal con el PIB per cápita. Y bueno, somos el número 1 del mundo conocido. No sé, a lo mejor hay por ahí alguna tribu en donde la cosa sea peor todavía, pero del mundo conocido somos los que más impuestos pagamos. Y aquí callados como ovejitas. Y bueno, solo en el primer trimestre, pero a pesar de eso, es decir, a pesar de este expolio brutal, solo en el primer trimestre de este año, la deuda de la Administración Central creció en 45.000
554 millones, que es casi lo mismo que había crecido en todo el año 2024, que creció 48.000 millones. A ver si me entienden lo que les estoy diciendo. En este primer trimestre de este año 2025, primer trimestre, es decir, cuarta parte del año, la deuda, el endeudamiento, porque no tiene suficiente con lo que nos expolia, creció en 45.500 millones, que fue lo mismo que en todo el año 2024. Es decir, en el año 2025, solo un trimestre, nos hemos tenido que endeudar lo mismo que en todo el año 2024. Yo, hombre, supongo que el resto de trimestres no serán iguales, porque es que si no, don César, nos íbamos a una cifra de endeudamiento, porque no lo cubren con impuestos, 4 veces superior a la del año pasado. Y uno se pregunta, ¿pero dónde coño se gasta el dinero esta banda de criminales y forajidos? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que en el primer trimestre de este año nos hayamos tenido que endeudar, o se haya tenido que endeudar el gobierno, en una cantidad similar a la que se endeudó en todo el año 2024? Pues mire, se lo voy a decir porque se ha publicado recientemente un estudio sobre esto y yo tuve la oportunidad, es de 2 personas que se han dedicado a ello, yo tuve la oportunidad de entrevistar a una de ellas hace pocos días. Y la conclusión a la que habían llegado las 2 personas que habían elaborado el estudio era que España podía perfectamente cubrir las pensiones, la sanidad, la educación, las infraestructuras, y que no cubría nada, no dejaba de subir los impuestos y no dejaba de endeudarse, porque buena parte del dinero va a lo que ellos denominaban gasto político. Es decir, que no son las pensiones, no es la sanidad, no es la educación, no son las infraestructuras, son mantener unas masas enormes de clientes que, por supuesto, tú esperas que luego te van a votar. Y efectivamente, claro, con eso no sale. Esto es como cuando de pronto tú dices, pero bueno, la familia tal, con lo que gana fulano, ¿cómo están siempre endeudados? Pues porque se gastan el dinero en lo que no deben. Y entonces, en España no solo hay un gobierno central, gobierne quien gobierne además, sino una serie de gobiernos locales de todo tipo, autonómicos, municipales, etcétera, que se gastan el dinero en lo que no deben gastárselo. Sí. Y no hay suficiente. Aquí el PP, yo diría que va a la cabeza, porque lo primero que ha hecho el PP cuando ha llegado al poder, ahora mismo estoy pensando, por ejemplo, en Torrelodones, una localidad cercana a Madrid, que usted conoce muy bien. Que conozco bien y que la alcaldesa es una persona que conozco bien, que ha sido contertulia conmigo. Bueno, lo primero que hizo esta señora cuando llegó la nombraron alcaldesa de Torrelodones fue subirse el sueldo espectacularmente. Claro. Luego, enchufar a toda una serie de amigos. Y esto es el modus operandi del Partido Popular allá donde llegue. Tanto si es una pequeña villa como Torrelodones, como si es una región entera como Andalucía, que fue lo primero que hizo el PP cuando llegó. Es decir, estamos en manos de una banda de forajidos. Con lo cual, claro, el dinero no puede llegar. O sea, es que es imposible, aunque a la gente la estés estrujando de una manera que no tiene paralelo, el dinero no puede llegar porque te lo estás gastando en lo que no debes gastártelo. Claro, es como si yo mis ingresos los dedicara a la compra desaforada de caviar ruso. Pues es que no podría pagar ni la luz. Sí, efectivamente. Bueno, pues eso es lo que tenemos, porque en lo que es el tema económico y en el expolio económico,
aquí monta tanto el PP como el PSOE o Isabel como Fernando. Sí. Sí, es cierto, y además yo creo que no vale engañarse al respecto. Quien se quiera engañar, allá él, pero yo creo que el Partido Popular no tiene la menor credibilidad, por lo menos desde la época de Rajoy y Montoro. O sea, cualquier credibilidad que pudiera tener, que yo creo que entonces todavía la tenía, la perdió totalmente con Rajoy y con Montoro. Hay que ser tonto de capirote para creerse que efectivamente, pues sí, Bueno, efectivamente. fíjese si tenía credibilidad, aparte que son unos mentirosos, porque lo primero que dijo, bueno, el leitmotiv del PP contra Zapatero era que iba a bajar los impuestos. Y lo Sí, primero que hicieron fue subirlo. sí, sí. O sea, aparte de otra, son muchas cosas, como dice usted, de el ínclito Montoro, mi exalumno Montoro. Bueno, pues nada, voy a ver qué pasa con Google mañana y a ver si puedo vender para poder pagar el dinero que me sacan estos canallas el día 5 de noviembre. A mí y a muchísimos más. Pero ya ve usted, ¿a base de qué? A base de tener que vender tu patrimonio. Sí, lo cual me parece gravísimo. O sea, se lo digo como lo siento, ¿eh? Me parece extraordinariamente grave. O sea, y además dice mucho precisamente de la situación a la que se ha llegado en España, que es penosa. En fin, yo le voy a dejar hoy con un tema musical, que usted sabe que siempre le dejo con un tema musical, le voy a dejar con un tema musical de The Clash, que se llama Police and Thieves, que es algo así como policías y ladrones. Bueno, la policía en España generalmente cuando se la necesita no hay quien la encuentra, o sea, ¿para qué nos vamos a engañar? No vamos a decir. Y cuando hace investigaciones como debe hacerlas, como es en el caso de la UCO, cercando a Sánchez y a sus cuates, pues ascienden al teniente coronel que lleva la investigación a coronel para que ya no se ocupe de ella. Eso es lo que pasa, pero falta de ladrones no hay, ¿eh? Y los más peligrosos son precisamente los que llevan un carnet de inspector o subinspector de la agencia tributaria. Esos son los más peligrosos de todos, porque además no solo no van a la cárcel, sino que les dan un bonus, que ya es el remate. Muchísimas gracias por todo, don Roberto, y nos volvemos a encontrar la semana que viene, Dios mediante. Pues nada, hasta la semana que viene, si Dios quiere. Y con esta música trepidante de The Clash, hablándonos de la policía y de los ladrones, hemos llegado al final de nuestra singladura de hoy del programa La Voz. Esperamos que lo hayan pasado bien, que se hayan entretenido, que incluso hayan aprendido una o dos cosillas útiles. Y los emplazamos para mañana, Dios mediante, en el mismo lugar y a la misma hora. Y como siempre, nos despedimos con una despedida sureña. God bless you. Que Dios los bendiga. El programa La Voz es una producción de Artorius Incorporated y al amparo del derecho a la libertad de expresión. No se hace responsable de las opiniones vertidas en el curso del mismo.